Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos, basados en la epístola a los romanos. Hoy vamos a estar meditando el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. El texto nos muestra que Cristo derrotó al pecado en la cruz. Es importante que cada persona logre entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y este libro de Romanos capítulo 6 es de suma importancia para lograr entender estas cosas. Este texto nos habla de dar muerte al pecado. Los muertos no piensan, no sienten, no ven, no hacen, están muertos. Los que están muertos espiritualmente no vuelven a pecar. La primera parte de este texto del capítulo 6, versículo 1 al 5, nos enseña que hemos muerto al pecado y por lo cual no podemos seguir pecando. Pablo inicia haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? Leamos todo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Pablo empieza con esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a pecar más para que haya más gracia. Haremos más pecado para que la gracia sea mayor. Debe quedarnos bien claro que la gracia divina no es mayor o menor por el tamaño del pecado. Y la otra es que el pecado tampoco tiene tamaño. Todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Algunos piensan que por no ser grandes pecadores no han ofendido a Dios. Bueno, la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 2 y habla acerca de perseverar en el pecado. La respuesta es en ninguna manera. Pablo está diciendo el creyente no tiene nada que ver con el pecado porque ya ha muerto al pecado. El texto nos está mostrando que el poder del pecado se rompió cuando Cristo murió por el pecador y cuando el Espíritu de Dios regenera al pecador. Por ello Pablo dice, los muertos al pecado, ¿cómo pueden volver a pecar? Un muerto está sin ninguna actividad. En el texto Pablo nos habla acerca de lo que es el bautismo y nos muestra el gran propósito del bautismo. Y lo está comparando con esto de la muerte y de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Y en el versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En esto del bautismo hay un simbolismo. Y es que cada persona que se bautiza en Cristo es como se estuviera uniendo a Cristo en sus sufrimientos, su muerte, su sepultura y su resurrección. El propósito del bautismo es que demos testimonio, confesemos desde entonces, porque primero se es regenerado, nacido de nuevo, y luego viene el bautismo, y en él hacemos la confesión, en él mostramos arrepentimiento, que hay un cambio en la manera de pensar y en la manera de vivir. Estamos confesando que es el fin del pecado. Por eso el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, ser bautizado es como haber sido sepultados, ya lo hemos dicho, en la tumba con Cristo, haber estado el tiempo que estuvo y haber resucitado. Como se hace simbólicamente, quienes se bautizan es como si estuvieran allí muriendo con Cristo, uniéndose con el Señor Jesucristo. Y claro,
tienen la esperanza también, como Él resucitó, de resucitar el último día. Lo que las Escrituras nos dicen es que algún día seremos resucitados y estaremos por la eternidad con el Señor. El bautismo es un símbolo de aquello. No es el nuevo nacimiento como algunos lo confunden, porque en el bautismo no se nace de nuevo. En el bautismo se simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ya lo ha hecho anteriormente, antes del bautismo, el Espíritu de Dios, que ha regenerado a la persona, la ha hecho nueva, le ha dado vida espiritual. Y el bautismo nunca es antes del bautismo. Primero es el nuevo nacimiento, que fue lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino. El nuevo nacimiento es la vida de Dios, mientras que el bautismo es un acto de obediencia en donde empezamos a testificar lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. Es obediencia y testimonio que hemos muerto con Cristo para vivir con Cristo. Es de suma importancia, pero no es nuevo nacimiento. Que nos quede bien claro. Pasamos a la segunda parte, y son los versículos 6 al 11. Después de ser regenerados, en el bautismo damos testimonio que hemos muerto al pecado, al mundo, y empezamos a vivir para Dios. ¿Qué dice el texto? Leamos, versículos 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ninguno de nosotros físicamente lo fue, pero en el bautismo simbolizamos ese sacrificio, esa crucifixión con él. Sigo leyendo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos también, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo que en el bautismo hay un simbolismo de morir y resucitar. Allí empezamos a dar el testimonio de esa voluntad, de ese deseo, de lo que Cristo ha hecho, del deseo, del arrepentimiento, del cambio en la manera de pensar y de vivir. Que estamos muriendo al mundo, muriendo al pecado. Pero como Cristo resucitó, el bautismo simboliza también en nosotros la resurrección, la nueva vida que el Espíritu Santo ya ha puesto. No es que la recibimos porque nos bautizamos. La nueva vida ya la puso el Espíritu. Por eso Pablo empieza el versículo 6, dice, sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Lo que ya claramente nos ha dicho, que en el bautismo fuimos crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Al entrar a las aguas es como si ya estuviéramos allá en la cruz, como si entráramos al lugar donde fue sepultado y de allí saliéramos al salir del agua. Desde entonces, en esta muerte, el bautismo es una muerte y resurrección simbólica en la que damos testimonio por el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, que su Espíritu ha hecho en nosotros, que ya el pecado no nos gobierna, no somos sus esclavos, el pecado no nos controla. Desde entonces es la confesión pública que Cristo es el Señor y que al obedecer en aquellas aguas nos fortalece y nos da la victoria sobre el pecado, y desde entonces empezamos a testificar que hemos sido muertos, sepultados y resucitados con Él. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo también en la fe del Hijo de Dios. Allí nuestra naturaleza pecaminosa muere, es como si muriera con Cristo, se sepultara con Cristo,
pero también que resucitara con él. Y empezamos a dar testimonio de la nueva vida, porque la resurrección de Cristo nos da la seguridad que como Cristo murió una sola vez y para siempre, no vuelve a morir, igual el que ha creído tampoco vuelve a morir, porque Cristo venció la muerte de una vez y por todas, y no solo para él, también para los suyos. Allí, en la cruz, en la sepultura y resurrección, derrotó al pecado para siempre. Y ahora Cristo vive solo para dar gloria a Dios. Igual el creyente recibe la victoria de Cristo, empieza a vivir con Cristo y a dar la gloria a Dios, que ha cambiado su vida. La vida la cambia Dios, no el creyente. Cada uno de nosotros entonces debe considerarse muerto al pecado, sordo, mudo, ya no vive. Ahora vive para agradar a Dios. Por eso este paso es tan importante, el paso del bautismo, en el que conscientemente decidimos hacerlo. Y no es un paso obligatorio, es un paso de obediencia, porque este paso simboliza la muerte, sepultura, resurrección con Cristo. Y desde entonces morí, fui sepultado y he resucitado. No vive el pecado, murió el pecado, se deshizo el pecado. Y en caso de que volviera a regresar, abogado tenemos, dice la palabra, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él está dispuesto a perdonar, a limpiar, a sanar. Qué bonita escritura y qué bonito paso el bautismo para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Qué es el bautismo? Es un testimonio público de lo que Cristo hizo por mí, de lo que ahora soy, de lo que de ahora en adelante estoy dispuesto a continuar esa vida, porque he muerto, he sido sepultado, pero también tengo novedad de vida que me ha dado el Espíritu de Dios y ha sido simbolizada en las aguas del bautismo. Continuamos la última parte de este texto y son los versículos 12, 13 y 14. Este texto nos muestra que el pecado perdió todo su poder sobre los que han creído en Cristo, sobre los cristianos. El pecado ahora no los puede obligar a caer, a pecar. Ya no tiene poder. Se rompió el poder. Cristo rompió el poder que el pecado tenía sobre los que han creído en él. Versículo 12. Leemos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay poder, no tiene poder el pecado sobre los creyentes, sobre los cristianos. No los puede obligar, no los puede amarrar, no los puede arrastrar como arrastra a los suyos, a sus esclavos. Pablo empieza diciendo: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestro cuerpo mortal. Es que no son eternos, nuestros cuerpos no son eternos. Será destruido el cuerpo. Y dice Pablo: no se deje guiar por el pecado, no lo ponga como rey. Un rey es quien manda, es quien dice, decreta, y lo que dice el rey y lo que decreta el rey es ley, se hace. Pablo está diciendo: no reine el pecado. ¿Pero por qué? Ya lo hemos visto. El pecado perdió poder en contra de los creyentes. Claro, al cuerpo de pecado le gusta, le agrada, pero Pablo dice: no, porque ya ustedes ya no son carnales vendidos al pecado. Ahora
han sido hechos nuevas criaturas por el Espíritu de Dios y empiezan a dar testimonio después que ustedes se han bautizado y consideran que han muerto con Cristo. Y empieza el testimonio. No se dejen arrastrar. Dice el versículo 13, ningún miembro del cuerpo debe ser usado para hacer el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, por favor, a la iniquidad. Antes dice, presentaos ustedes mismos como vivos de entre los muertos. Sí estábamos muertos, el pecado nos había matado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado nos había matado. Y muerto hacíamos lo que Él, esclavos de Él, hacíamos lo que Él quería. Es lo que nos está mostrando el texto. Pero que ahora que ya el Espíritu ha hecho ese trabajo y damos testimonio público en el bautismo, empezamos a vivir para agradar a Dios en todo sin usar nuestros cuerpos para el pecado. Así que ahora nuestra mente no se deja llevar por pensamientos de maldad. Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo ahora empieza a agradar a Dios. Porque ahora soy consciente, lo he hecho públicamente. Después que el Espíritu me ha regenerado, públicamente confieso que soy libre. Que la gracia de Dios ha trabajado en mí. Que el Espíritu de Dios me ha dado novedad de vida. Y Pablo dice, es que el pecado no puede enseñorearse de ustedes, porque el pecado no se enseñoreará. No, Pablo es consciente y su teología de la gracia es grande acerca de la gracia divina, de ese favor divino, gratuito, inmerecido, concedido por Dios a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, y que esa gracia divina ayuda al pecador a apartarse del mal y lo impulsa a servir a Dios, pero es la misma gracia divina. Por ello Pablo compara la gracia con la ley y dice en el 14, es que ya no están bajo la ley, están bajo la gracia, sino bajo la gracia, y compara la ley con la gracia. ¿Pero por qué? Porque la ley exigía cumplimiento, pero la ley no daba ningún poder al hombre para cumplirla, solo exigencia. Pero el hombre no tenía el poder porque estaba esclavo del pecado, y el pecado lo dominaba y violaba la ley por no tener el poder del Espíritu para no pecar. Por eso dice, entonces estamos bajo la gracia divina. Pero ahora sí, si comparamos la ley, que no tiene poder para ayudar al pecador, en cambio la gracia divina sí tiene poder para ayudar al hombre redimido, al que ha creído, a apartarse del pecado y a agradar a Dios. Entonces, dos cosas diferentes. La ley, pero la ley no tiene poder, no puede ayudar al hombre a cumplirla, a cumplirse. En cambio, la gracia divina ayuda al hombre a apartarse del pecado. La gracia divina despierta y da vida al hombre, y no solo lo despierta y le da vida, sino que lo ayuda a que se incorpore en la vida y dé testimonio que tiene nueva vida, nueva criatura, poder para vivir y poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y para vivir para dar gloria a Dios. ¡Qué bonito! Y es lo que Pablo está diciendo. Son nuevas criaturas. El pecado no tiene ningún poder, porque el poder se los ha dado Dios para apartarse de él. El pecado no los puede obligar. Lo que hemos estado viendo es que nosotros tenemos el perdón y la salvación mediante el sacrificio de Cristo. Y que ahora estamos vivos por lo que Él ha hecho. Estamos vivos para Dios, pero muertos para el pecado. El texto nos muestra también que todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios en mayor o menor grado.
Nos muestra el texto que el pecado no tiene tamaño, todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios, pero que el Espíritu de Dios, cuando nos hizo una novedad, nos hizo nuevas criaturas, nos hace en nosotros el nuevo nacimiento, nos ha regenerado y el Espíritu rompió, sacó al pecado y le quita el poder al pecado por la obra de Cristo. Y nosotros en el bautismo damos testimonio de eso que Dios ha hecho en nosotros. El bautismo no es otra cosa que obediencia y testimonio a lo que Dios ha hecho y lo que nosotros aceptamos, que así como Cristo murió, fue crucificado, sepultado y resucitado igual. El bautismo simboliza aquello. Por ello es tan importante el bautismo, pero hacerlo no antes del nuevo nacimiento. Primero usted debe desear que el Espíritu obre en su corazón, que el Espíritu cambie y le haga una nueva criatura. Que usted logre entender y querer ser esa nueva criatura, desearlo, pedirlo, nacer de nuevo para ser bautizado. No se bautice antes de haber recibido la nueva vida que solo el Espíritu de Dios puede darle. Y usted recibe esa nueva vida mediante el sacrificio, porque Cristo derrotó al diablo, derrotó al pecado y nos ha hecho libres y nuevas criaturas. Y ahora empezamos a vivir para agradarle a Él. Es lo que nos muestra el texto. Usted debe desear que Dios haga el cambio. Y tan pronto haga el cambio en usted, lo perdone. Sienta que murió, que lo hizo, que pagó el precio de su maldad, de su pecado. Arrepiéntase, bautícese y empiece a vivir para la gloria de Dios. Un placer. Les invito a continuar esta serie de estudios de la Epístola a los Romanos. Mi nombre es Blas Negrete. Me ubica en las redes sociales, Facebook y YouTube. Mil gracias. Dios les bendiga.